La semana pasada iniciamos con este sermón, todo por causa del Evangelio. Y es increíble cómo el apóstol Pablo va desarrollando su argumento, como él empieza en el capítulo 8 de la primera carta a los Corintios a establecer las bases que nuestra libertad cristiana tiene límites y el límite es el amor a otros. Y el apóstol Pablo le empieza a decir a los corintios, hermanos, si por este conocimiento, si yo empiezo a comer una carne que es sacrificada a los ídolos y hay hermanitos nuevos en la fe presente, que yo sé que ellos han salido de esa mala vida y eso los va a llevar a ellos. El hecho que tú comas ese tipo de carne sacrificada a los ídolos los lleva a ellos a cometer pecado en su conciencia y ser piedra de tropiezo en la vida de ellos. Entonces, no comeré carne jamás. Desde el principio establece que hay algo más grande por el cual debemos de preocupar y ocupar nuestro tiempo. Y es el Evangelio. Y es la edificación de la iglesia. Y viene Pablo y ahora en el capítulo 9 él aplica este principio con su propia vida. Le empieza a decir acerca del derecho que él tenía de recibir una remuneración económica por estar trabajando en la obra del Señor. Y en el capítulo 9 de Corintios, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, él establece las bases y da los principios y da la base de por qué él afirma que puede recibir una remuneración económica por trabajar en la obra del Señor. El obrero es digno de su salario. Y él dice, miren, en primer lugar, ustedes deben de recordar que las escrituras lo afirman. Y se va a Deuteronomio, no pondrás bozal al buey que trilla. Y le empieza a decir, si en la cotidianidad el soldado recibe su remuneración, el pastor recibe su remuneración. Entonces, si eso sucede en el ámbito cotidiano, ¿por qué no en el ámbito espiritual? Y él empieza a hablar acerca de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, acerca de cómo ellos tomaban parte de la ofrenda para poder abastecerse, para poder comer solos. Y luego de estar 14 versículos explicándole por qué él tenía el derecho, en el versículo del 15 al 18, él dice, yo tenía este derecho, pero no lo tomé, hermano. ¿Por qué? Versículo 12, parte B, para no ser un obstáculo para el avance del evangelio. Para mí es más importante y lo estuvimos exponiendo y lo estuvimos explicando. Luego en el versículo 18 dice, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente. El gozo de Pablo era ofrecer este evangelio, pero de forma gratuita. Ese era su regocijo, porque él había decidido, claro, por la obra que Dios estaba haciendo en su corazón, él decidió no ejercer su derecho para no ser un obstáculo al avance del evangelio. Y eso me goza, ¿saben por qué? Porque estoy aprendiendo qué significa todo esto. Estoy aprendiendo que mi vida debe ser vista a la luz del evangelio. Tengo que vivir este evangelio. Si Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, yo tengo que morir a mí mismo día con día. Y luego inicia en el versículo 19 y él abre un poquito más lo que había dicho en el versículo 18. Al decir que él, siendo libre de todos, tenía una libertad, él gozaba de una libertad, más me he hecho esclavo. Y estuvimos la semana pasada hablando de que esa palabra esclavo viene del griego que significa siervo y nos fuimos a estudiar un poquito acerca del éxodo, acerca de eso. ¿Qué significaba eso? Y es increíble esa mentalidad de siervo, porque tener una mentalidad de siervo es tener una mentalidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él empieza a aplicar en tres formas de cómo él, este principio, lo hizo una realidad en su vida. Dice, en primer lugar, yo a los judíos, cuando estaba con los judíos, me hice judío. ¿Para qué? Para ganar a los judíos. De ahí dijo los gentiles, los que están sin ley, sin esas leyes ceremoniales. Yo me hice como si estaba sin ley, pero no quiero que entiendan del hecho de estar sin la ley, es que estoy diciendo que soy un impío. En ninguna manera estoy diciendo eso, porque yo estoy bajo una ley y la ley es de Cristo, la ley del amor.
Y ahora entra la tercera aplicación, y que es donde vamos a empezar. Mire el versículo 22. ¿Qué es lo que dice ahí? ¿A los quiénes? ¿A quiénes? A los débiles. Y dice, a los débiles me hice débil. ¿Quiénes son los débiles? Según lo que nosotros estamos estudiando en primera carta a los Corintios capítulo 8. Son aquellos corintios o aquellos hermanos en la fe que tienen una conciencia débil, que tienen un conocimiento teológico incorrecto y sus conciencias no están debidamente informadas en cierta área, como lo vimos en el capítulo 8, que habían hermanitos nuevos en la fe que no tenían todavía el conocimiento para poder comer la carne, como le estaba diciendo Pablo. Ellos, los que eran fuertes tenían el conocimiento correcto, teológico correcto. Lo malo es la aplicación de ese conocimiento, porque los que eran fuertes, los que tenían un sólido robusto en esa área, ellos decían, miren, Dios es uno, Dios es uno y los ídolos son falsos. Yo sé que Dios es uno y el hecho de que estén acá, esos ídolos ni existen. Tenían ese conocimiento, pero el problema era la aplicación. Entonces los débiles no tenían ese conocimiento todavía porque estaban empezando, estaban creciendo en ciertas áreas de su vida. Entonces los débiles tenían el conocimiento teológico incorrecto, no entienden su libertad todavía. Por ejemplo, entre los judíos, habían judíos que Dios los había llamado a salvación, sin embargo, habían judíos que querían mantener sus costumbres, no como un medio de salvación, sino que eso de desaprender y volver a aprender, hermano, algo que está bien marcado acá. Eran nuevos en la fe, acababan de convertirse del judaísmo. Habían gentiles que se acaban de convertir al evangelio. No querían saber nada acerca de lo sacrificado a los ídolos, porque ellos habían venido de ese mundo. Todavía sus conciencias no estaban informadas y no querían mezclarse en actividades paganas envueltas en adoración a ídolos. Entonces habían grupos los cuales sus conciencias no estaban debidamente informadas en esa área en específico. Entonces Pablo les dice, bueno, si ustedes tienen esa área, si ustedes tienen esos prejuicios y hay actitudes mías que van a provocar que tú te tropieces en tu camino cristiano, entonces yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer para no ser una piedra de tropiezo en ti. Si algo te molesta, yo no lo voy a hacer. No te preocupes por ello. Haré lo que sea necesario para tener una oportunidad y poder expresarte, poder predicarte, enseñarte, proclamarte el mensaje del Evangelio de Cristo. Es algo impresionante eso. Es algo increíble, hermano. Porque en la medida que uno va creciendo en el Evangelio de Jesucristo, nosotros queremos más de Él y menos de nosotros. Nosotros queremos parecernos más a Él y menos darle rienda suelta a ese pecado o a ese egoísmo o a esa manera de pensar que todo se centra en mí mismo, en mis derechos. A medida que uno va creciendo en la fe, va pareciéndose más a Cristo, el Cordero de Dios, humilde, manso. Va creciendo cada día más a la estatura del varón perfecto. Ahora la pregunta para ustedes en esta mañana es cómo actúan ustedes con personas que son débiles. ¿Sabe? Muchas veces nosotros actuamos con prepotencia. O sea, cuando vemos e iniciamos, y creo que ese es un gran problema de las iglesias de hoy en día, las iglesias reformadas. El conocimiento los mueve a ser prepotentes, los mueven a ser soberbios y no a ser humildes. Cuando vienen hermanos nuevos en la fe que no tienen el conocimiento que tú tienes, muchas veces actuamos con sarcasmo, con prepotencia, con soberbia.
Y dejamos por un lado el hecho que nosotros pasamos años, pero años en poder asimilar esas verdades por las cuales estamos viviendo ahorita. Nos burlamos de lo que hacen otras iglesias cuando se nos olvida que somos lo que somos por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. No porque lo merezcamos, es por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas continuamente. Pedimos paciencia para nosotros, pero somos impacientes para con otros. Aprender es desaprender y volver a aprender. Eso conlleva ¿qué? A un proceso, hermano. Las verdades del evangelio no son fácilmente digeribles. A una persona, póngase usted en los zapatos de una persona que continuamente está escuchando un mensaje, antes, vea, está escuchando un mensaje donde todo se centra en él. Y que tú eres capaz y que tú puedes hacer y tú puedes pedir y Dios te va a contestar y Dios viene esta persona, Dios le hace entender, Dios le hace nacer de nuevo, entra a una iglesia y le implican, le empieza a explicar acerca de la soberanía de Dios. Durante años esta persona pensaba que tenía el control en su vida y ahora se da cuenta que él es una persona o ella es una persona miserable y que la única persona, el único ser que tiene el control absoluto de la vida y de la creación es el creador y su nombre es Dios. ¿Cuánto te tardaste tú en digerir esa verdad? La soberanía de Dios. A mí me tardé mucho, hermano. Tardé mucho y el Señor ocupó muchas circunstancias para hacerme entender a mí acerca de la importancia de la soberanía de Dios y ese es como un ancla en mi vida. Saber que Dios tiene el control de mi vida, de las circunstancias de mi familia, de mis hijos, a mí me trae paz. Porque yo no tengo el control absoluto de nada de lo que pasa en mi vida, de nada. Pero poder digerir, masticar esa verdad y poder vivir de acuerdo a esa verdad es un proceso. Para algunos es un tiempo corto, para otros es un tiempo largo. Pero aquí viene el principio y es que hay que aprender a ser pacientes en el trabajo que Dios está haciendo en otros. Porque muchos queremos que a la fuerza quieren que ya los hermanitos ya empiecen ya con todo. En el día uno, no, mira, y aquí, hermano, espera, espera. Es cierto, el Señor puede utilizar a su iglesia para llevarlos a toda la, pero una cosa es forzarlo y otra cosa es ir poco a poco. ¿Usted ha visto a los bebés? ¿Los niños inician caminando desde el mes uno, del primer día? No, ¿verdad? Aquellos que son padres, incluso hasta hay gimnasios para bebés, ¿verdad? Para poder mover las piernitas, que los niños empiezan a agarrar fuerza en sus piecitos. Y luego, antes de caminar, ¿qué es lo que hacen los bebés primero? Gatean, ¿verdad? Y a veces como padres, nosotros nos desesperamos que ya son los 12 meses, ya el niño o la niña tiene un año y estos bebés no caminan y qué pasa 13 meses y no caminan todavía, ¿qué pasa? Hay algo que se ha hecho y nos desesperamos. Yo me acuerdo cuando Lucas estaba bebecito, ¿verdad? Él queríamos que empezara a gatear, pero aquel era un poquito aleverestado el muchacho, igual el papá. Y aquel quería empezar, Lucas quería empezar a caminar antes de gatear. Ustedes han visto a un niño, a un bebé frustrado porque no puede hacer las cosas. ¿Cómo explota ese bebé? Y me acuerdo que se paraba y se quedaba así, ya cuando daba el primer paso se caía. Y así lo veíamos. Y con mi esposa le decíamos, Lucas, no.
primero tenés que empezar a gatear y nos poníamos nosotros a gatear con él. Mira, sí, ve ahí Lucas, no, y se ponía. Y era una tras otro día estar enseñándole a mi hijo que primero tenía que aprender a gatear. Y me acuerdo que llegó una hermana, ¿verdad? Una hermana muy querida de parte de nosotros. Y me dice, no, pastor, mire, voy a llegar tal día y voy a llevar unas pelotitas y todo para poder estimular que el niño vaya y empiece a gatear. Y le empieza mire, le empieza a enseñar la pelotita y se la tira, anda, tráemela. Y empezó a gatear él solito. Y empezaba, ya después se subía a los sillones, ahí en el cielo falso andaba también gateando, entonces usted ya sabe de todos lados. Y posteriormente empezó a caminar, dio sus primeros pasos, se caía, seguía caminando y ahí empezó a correr. Y hoy lo ven que andan corriendo de arriba para abajo. Es un proceso, hermano. Así es la vida cristiana también, donde nosotros vamos asimilando y aprendiendo las verdades del Evangelio y poco a poco la vamos digiriendo y la vamos practicando. Pero ¿cuál es la postura del apóstol Pablo? Mira el versículo 22, dice que a los que eran débiles, a los que sus mentes no estaban informadas, ¿qué fue lo que hizo Pablo? ¿Cómo se mostró él? Como débil. No como una persona que se las podía todas y que era fuerte y que era una persona madura espiritualmente. No, yo con los débiles me hice débil. Si estoy reunido con personas cuyas conciencias no están informadas en esa área en específico, entonces Pablo dice, hermano, si esa actitud te molesta, yo no lo hago. Yo prefiero llegar y tener la oportunidad de poder presentar el mensaje de la verdad y poco a poco que vayamos creciendo en el conocimiento de Jesucristo y del Evangelio. Pero yo prefiero tener esa oportunidad. Y saben, hoy vamos a ver una manera práctica de cómo Pablo lo aplicó este principio en su propia vida, que a mí, le soy sincero, este ejemplo me marcó a mí. Vamos a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21. Acuérdese, versículo 22 de Corintios. Yo cuando estaba con los débiles, yo me hice débil para poder ganar a los débiles. Hechos 21, versículo 17. Dice, para que tengan una idea, Pablo llevaba una ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Y mire lo que dice el versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Versículo 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos que estaban presentes y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Pablo llegó a Jerusalén y se encontró a Jacobo, dice la palabra. Y se encontró también a los ancianos de la iglesia de Jerusalén. Y cuando lo vieron a Pablo, me imagino que se dieron un fuerte abrazo, le dieron la gloria al Señor, se regocijaron porque venía Pablo con ciertos informes acerca de lo que Dios estaba haciendo en los gentiles, como el evangelio estaba siendo proclamado, como los gentiles están siendo convertidos. Y cuando vieron Jacob y anciano, acuérdense que eran hermanos en Cristo, ya habían tenido la oportunidad de estar creando esos vínculos. Lo vieron, se regocijaron, se gozaron, se alegraron de ver a Pablo. Pablo traía una ofrenda y Pablo le empezó a contar todo lo que Dios estaba haciendo en los gentiles. Estaba contando detalles acerca de la obra de Cristo en la vida de los gentiles, de cómo el Señor estaba utilizando su palabra para que aquel pueblo
que estaba muerto en sus delitos y pecados, aquellas personas que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora esas personas están respondiendo al evangelio, están arrepintiéndose, se están convirtiendo por la obra que Cristo está haciendo en los corazones de esas personas. Maravilloso. Es increíble. Hermano Jacobo, anciano, Dios está haciendo la obra. No puedes pensar cómo el Señor está convirtiendo a los gentiles. Y Jacobo con con los ancianos estaban contentos de ver a Pablo. Pero mira el versículo 19, el versículo 20. Ellos, cuando lo oyeron, dice, glorificaron a Dios y le dijeron, hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Y todos que son, viene Jacobo y le dice, me regocijo todas estas cosas que tú me estás compartiendo, Pablo. Gloria a Dios por ello. Pero también hay muchos judíos que se han convertido. Pero son celosos de la ley. Son judíos que se acaban de convertir, pero están en ese proceso de desaprender y volver a aprender, de desaprender y volver a aprender. Entonces todavía están ahí ellos con esas costumbres muy marcadas. Ellos están digiriendo el evangelio, han nacido de nuevo, pero están en ese proceso, Pablo. Son celosos de la ley. No es que ellos piensan de que por hacer esas obras de la ley van a ser salvos. No, ellos entienden de que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y este es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Ellos entienden ese principio, ellos entienden el evangelio, porque si ellos no entendiesen eso, no hubieran nacido de nuevo, Pablo. Pero son celosos de la ley. Siguen siendo legalistas. Están en ese proceso. Muchos de ellos no han salido del sistema. Y además de eso, hermano, yo quiero que tú entiendas que estas personas son personas débiles en la fe. Y mira el versículo 21. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndole que no se circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Le pregunto a usted, ¿es cierto eso que dijo Jacob? Es una tremenda mentira. Pero Jacobo le estaba diciendo, hermano, sabes, te voy a poner en contexto. Ha llegado a los oídos de esos judíos que son cristianos, son nuevos en la fe, de que tú estás enseñando que no se circuncides, que no guarden la ley de Moisés. Entonces ellos tienen eso en su mente, hermano. Claro, eso es una tremenda mentira. No era que Jacobo lo sostenía. Jacobo conocía a Pablo y sabía que ese no era el evangelio o lo que estaba proclamando en ese momento Pablo. Pero estaba esa mentira ahí. Pablo nunca enseñó eso. Pero se ha corrido esa mentira, se ha corrido esa voz dentro de los judíos que son celosos de la ley, Pablo. Entonces, en otras palabras, estas personas tienen un tremendo obstáculo, un tremendo muro para contigo con una mentira que han dicho de ti. Son débiles, hermano Pablo, son débiles. Y me encanta, ¿verdad? En el versículo 21, se les ha contado acerca de ti, diciéndoles que no guarden la ley de Moisés. Y mira el versículo 22, lo que le dice Jacobo a Pablo. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que ha venido Pablo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos un problema. Son judíos celosos de la ley. Ellos van a escuchar que tú has venido y ellos se van a reunir para poder estar contigo. Se van a reunir, la multitud se va a reunir. Esa es una realidad. Porque quieren escuchar a qué has venido. Ahora viene Jacobo
y los ancianos, y creo yo que esto es como el meollo a donde quiero llevarlos para poder entender a qué significaba, a qué se hacía referencia Pablo cuando dice en el versículo 22 de 1 Corintios 9, cuando estuve con los débiles, yo me hice débil para poder ganarme a los débiles. Versículo 23, pero mire lo que dice. Por tanto, haz esto con que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. ¿Sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? Aquí, amado Pablo, hay 4 hombres que han hecho voto. ¿Qué voto? El voto del Nazareo. El voto de Nazareo, amados hermanos, para que usted tenga una idea, cuando tenga tiempo puede leer en Números capítulo 6 todo lo que conllevaba ese voto y lo que se tenían que hacer. Y prácticamente lo que hacían ellos es rasurarse, así como su servidor, ¿verdad? Se cortaban todo el pelo y presentaban eso como una ofrenda. Y cuando hablaban acerca del voto del Nazareo, ellos lo hacían por una bendición que habían recibido de parte del Señor, por agradecimiento, era un voto de consagración, pero por agradecimiento. Entonces Jacobo les dice, mira, hermano, hay 4 hermanos nuevos en la fe que quieren hacer un voto de consagración. Son personas que Dios las ha llamado al evangelio, pero todavía tienen bien marcada esa costumbre del voto de Nazareo. Y eso no es una área ni blanco ni negro, es un área gris, hermano. Ellos no están haciendo ese voto de Nazareo para ser salvos, para ser más salvos, no. Lo están haciendo en respuesta a una bendición que recibieron de parte del Señor. Pero ahí están, y mira, yo te aconsejo algo, toma estas 4 personas y haz el mismo voto con ellos. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. En el voto del Nazareo se establecía un tiempo, 7 días, 21 días, meses. Bueno, en las escrituras aparecen personas que habían hecho ese voto del Nazareo durante toda la vida, como Sansón, por ejemplo. Entonces viene Jacobo y le dice, mira hermano, te aconsejo que tomes a esas 4 personas, te rasures la cabeza, presenta el pelo como ofrenda. ¿Para qué? Porque hay un problema ahí, hermano. Hay algo que hay que resolver. Y no había problema si el corazón de Pablo estaba en el lugar correcto. Y claro que el corazón de Pablo estaba en el lugar correcto. Anteriormente Pablo lo había hecho. Pero es impresionante, hermano, porque Jacobo le dice, júntate con estos 4. No es por tu salvación, hermano. No es algo que tienes que hacerlo para ganarte la salvación. La salvación es por gracia. Pero con los débiles, yo me hice débil para ganarlos. Mire, al final del versículo 24 dice, así sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente guardando la ley. Dejémoslo ahí un ratito, parémoslo. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo este sermón, yo me puse a pensar, ¿qué hubiera hecho yo si Jacob y los ancianos me hubieran pedido eso? Bueno, ya de por sí yo ya naturalmente soy peloncito, ¿verdad? Pero ¿cómo hubiera actuado yo? Y eso mismo le pregunto a usted, ¿cómo hubiera actuado usted?
Pablo venía con una ofrenda para la iglesia de Jerusalén porque la iglesia de Jerusalén estaba pasando por necesidades. Y aquí uno se pone a pensar en muchas cosas. Hubiera dicho, ¿cómo es posible que me recibas de esta manera, Jacobo? Que vengo con una ofrenda para la iglesia de Jerusalén y tú me estás diciendo que hay muchos hermanos judíos que son celosos de la ley y que a raíz de una mentira que están haciendo, que te han dicho de parte de mí que no es cierto, tú vienes y me estás pidiendo que haga el voto de Nazareo, que me rasure la cabeza por estas personas. ¿Tú no sabes quién soy yo? Soy el apóstol de los gentiles, llamado de parte del Señor, Damasco. ¿Y sabes qué, Jacobo y ancianos que están acá? Ustedes me conocen. Ustedes saben que es mentira. ¿Por qué no hicieron nada por defender mi causa? ¿Por qué no hicieron nada ante esta mentira? Pensaban que eran mis hermanos en Cristo. ¿Cómo hubieras actuado tú? ¿Cómo actúas tú cuando a la hora de poder dejar a un lado tus derechos por causa del evangelio, dejar a un lado los derechos por causa de la edificación de la iglesia? ¿Cómo actúas tú? Muchas veces actuamos como niños con ciertos berrinches que cuando no se hacen las cosas a nuestra manera, queremos que las cosas se hacen a nuestra manera. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. ¿No has aprendido que el camino del evangelio conlleva una abnegación, negarse a uno mismo, autocontrol, tener dominio propio para la gloria del Señor? El mayor ejemplo que nosotros tenemos como cristianos es Jesucristo, nuestro Dios. ¿Cómo actuó Cristo cuando le estaban vituperando, amado hermano? El rey de reyes y señor de señores podía hacer venir a todos sus ángeles y matar a todos los soldados que estaban vituperando, lo que le estaban pegando. Él lo podía hacer, pero ¿cómo actuó Cristo? ¿Cómo actuó nuestro Señor? Y ese es nuestro parámetro, amado hermano. ¿Cómo actúas tú? Los derechos. Le das demasiado énfasis en los derechos. Tú piensas que la iglesia tiene que girar en torno a ti. Tú piensas que la vida cristiana gira en torno a ti. Tú piensas que los hermanos en Cristo giran en torno a ti. No, hermano. Hay que ubicarnos. La vida cristiana se trata de Cristo y de su precioso evangelio. Y nosotros respondemos en obediencia a ese llamado. ¿Cómo respondió Pablo? Mira el versículo 25 y 26 dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de todos los sacrificados a los ídolos, de sangre, de comer carne, animales estrangulados y de fornicación. Eso lo vimos en la predicación del domingo pasado. Pero mire cómo actuó Pablo. ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Entonces, Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificándole la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Cuando estaba con los débiles, ¿qué dice la palabra? Me hice débil para ganarme a los débiles. Ser siervos, ser esclavos de este precioso mensaje, ser esclavos de Jesucristo. A mí cuando yo leí esta porción de las escrituras, a mí me pegó, hermano, me pegó, increíble. Yo me puse a pensar cuántas veces yo he actuado con soberbia, ejerciendo mis derechos, hermano, queriendo tener la razón, ganar los argumentos. No, hermano, aquí
Aquí hay algo más grande que debemos de perseguir como cristianos y es el evangelio y la gloria de Dios. Y esta es una clara exhortación a nosotros a poder mostrar el amor hacia los hermanos en Cristo. Somos una iglesia donde todos somos pecadores, redimidos por la gracia del Señor. Entonces, cuando hay dificultades, cuando hay algún problema con otro hermanito, hermano, a veces pasamos por alto el hecho que tanto el hermano como yo estamos en un proceso de crecimiento y hay una indicación de parte de las escrituras que dice, amaos los unos a los otros, soportaos los unos a los otros. No puede ser, pastor. No, ¿cómo es posible que esta persona ha hecho eso en mi vida? Jamás pensé que hiciera eso. Soportar, amar, pasar por alto la ofensa. ¿Por qué en lugar de estar enfocándose tanto en ti mismo, en cómo tú estás viendo este problema, por qué no ves esta situación a la luz de las escrituras y lo perdonas? ¿Y cuántas veces debo de perdonar? ¿Qué dicen las escrituras, amado hermano? 70 veces, 7. Siempre, en todo momento. Porque no es posible que una persona que ha sido receptora de la gracia, de la misericordia, de la bondad de Dios, y que Dios todos los días, cada minuto lo perdona, no es posible que una persona que haya recibido tremenda gracia de parte del Señor no pueda perdonar a otro. ¿Se recuerdan los dos deudores? Cuando tenga tiempo ahí lo leen en su casa. Entonces Pablo respondió con el mismo principio que dice, cuando yo estaba con los débiles, yo me hice débiles para que todos los débiles puedan alcanzarlos. Pero ojo, y volvamos a primera carta a los Corintios, capítulo 9, mire, dice el versículo 22, la parte B, a todos me he hecho todo para que por todos los medios salve a algunos. El interés genuino de Pablo era proclamar el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero ojo, ser apasionado por el Evangelio no significa comprometer la verdad de Dios. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Porque muchas veces nosotros hemos ocupado este versículo 22 para mundanalizar la iglesia, para traer el mundo a la iglesia. Pero entonces, ¿dónde encontramos el equilibrio en esto? ¿Hasta qué punto podemos llegar para ganar un alma? Y la respuesta es saber reconocer, saber discernir lo que es opcional y lo que no es opcional. ¿En qué áreas nos podemos limitar? Que exista cierta flexibilidad en esas áreas grises y donde sí no lo podemos hacer, porque sería negar la verdad, comprometer la verdad de Dios. Nosotros limitamos nuestra libertad cristiana por amor a otros, por edificación de la iglesia. Dejamos a un lado nuestra libertad para acercarnos a una persona y ganarlos con el evangelio sin comprometer la verdad. Porque cuando comprometemos la verdad, cuando adulteramos la verdad de Dios, entonces ahí es un problema. Pablo estaba consciente de eso. Y en Gálatas 1:10 dice, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces Pablo estaba muy presente que todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria del Señor sin comprometer la verdad del Evangelio.
A quien se debe él es al Señor. Si una persona se ofende por el mensaje del evangelio, entonces en la mente del cristiano es: yo no voy a cambiar ese mensaje, yo no voy a hacer más suave el mensaje, yo no voy a hacer más superficial el mensaje del evangelio. Que vean lo que están haciendo en contra de Dios, que vean su rebeldía en contra del Señor, que vean su pecado. Yo no daré un evangelio contaminado, un evangelio barato, que es el que quieran escuchar. Yo no lo haré, yo seguiré proclamando el mensaje del evangelio una y otra vez, porque ese mensaje es el que transforma, ese mensaje es el que trae de las tinieblas a la luz. Si una persona se siente ofendido por ese mensaje, no es mi problema, es problema de él. Pero si se siente ofendido por una actitud mía que no es necesaria que la haga, entonces fácil, yo voy a dejar de hacerlo. Y lo hago gozosamente por amor a los perdidos. Versículo 23 dice: y todo lo hago por amor del evangelio. Todo esto que estoy exponiendo, amados hermanos, que soy libre, pero yo me he hecho siervo, me he hecho esclavo de Cristo. Todo esto con los judíos, con los gentiles, con los débiles. Yo todo esto lo hago por amor del evangelio, por causa del evangelio. Y esta es la joya. Y esta es la cereza del pastel, la razón por la cual Pablo se hizo como judío, se hizo como gentil, se hizo como débil. ¿Por causa de qué? Del mensaje que él estaba proclamando. Amado, tú eres consciente y crees y proclamas este mensaje. ¿Eres consciente de eso? ¿Eres consciente de lo que conlleva el mensaje del evangelio? Las personas, el mundo, los inconversos, los impíos, deben de saber que sus vidas están en rebeldía contra Dios, que son impíos, que no son buenos, que hay un Dios santo, lleno de ira, justo, todopoderoso, que no va a pasar al inocente por culpable, ni viceversa. Él es justo. ¿Crees tú que el infierno existe? ¿Tú crees que el infierno es una broma? Para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira de Dios, del infierno. ¿Sabe lo que tuvo que pasar, amado hermano? Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario. ¿Es una broma para Dios el infierno? ¿Es una broma para Dios el pecado? No, es algo serio para el Señor. Nosotros somos muy buenos para evadir la santidad de Dios y para minimizar el infierno, pero hay una realidad y es que el infierno existe. Y el mismo Señor Jesucristo nos habla acerca del infierno. Yo se lo voy a leer algunos versículos. Juan 3:18 dice: el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 10:28 dice: y no temáis. Y mire este versículo. Decía Juan Calvino que cuando leía este versículo, a él se le ponía, o podía ser de que a cualquiera que leyera este versículo se le ponía los vellos de punta. Mateo 10:28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como cuerpo en el infierno. ¿Quién es él? Dios. Decía el doctor Arceus Sproul que lo más terrible o lo peor que puede pasar, lo más terrible del infierno es que Dios está ahí.
Thomas Brooks decía, en la tierra hay muchos ateos, en el infierno no hay ninguno. En el infierno es la misma ira de Dios derramado sobre el pecado. ¿Te imaginas por un momento eso? Un Dios todopoderoso, omnipresente, un Dios santo, un Dios lleno de ira y lleno de justicia, derramando toda su ira sobre el pecador. En el infierno no hay ateos, hermanos, porque esas personas que negaron, dice aquí, lo acabamos de leer en Juan, que el que no cree ya ha sido condenado. Esas personas que se burlan de Dios, ¿sabe lo que dice Filipenses? Que toda rodilla se va a doblar delante de él. Toda rodilla, todas las personas van a reconocer que Dios es grande. Y uno de los sermones más emblemáticos acerca de la ira de Dios, y yo tal vez les recomiendo que escuchen un poco más de este sermón. Ahí está traducido. Fue predicado por Jonathan Edwards en una sala de reuniones en Connecticut el 8 de julio de 1741. El sermón se titula Pecadores en manos de un Dios airado. Solo voy a sacar ciertos extractos de este sermón para que usted tenga una idea de lo que se estaba predicando en eso. Y decía de la siguiente manera, el sermón decía, no hay nada que mantenga fuera del infierno a los hombres perversos, sino el mero placer de Dios. La ira de Dios es como abundantes aguas que se acumulan en el presente. Están incrementando más y se elevan alto y más alto hasta que se les dé salida. Y cuanto más se retenga la corriente, más rápida y poderosa será cuando se la deje ir. El Dios que te retiene colgando sobre el abismo del infierno de manera similar a como sostiene a una araña o a un insecto sobre la llama, su ira hacia ti arde como fuego, es de ojo purísimos como para aguantar tenerte a su vista. Le has ofendido infinitamente más que un rebelde terco a su príncipe. Pecador, considera el peligro terrible en el que estás. Es una gran hoguera de ira, un abismo amplio y sin fondo. Estás colgado de una cuerda delgada con las llamas de la ira divina ardiendo alrededor. Cierro esta parte del sermón. Dice la historia que las personas cuando escuchaban ese sermón se arrodillaban delante de los pasillos y lloraban como no tienen idea. A tal punto que Jonathan Edwards tuvo que parar en ciertos tiempos de su predicación para continuar, o sea, porque era tanto el lloro, ver personas arrodilladas porque estaban abrumados de la santidad de Dios. Hermanos, cuando una persona muere sin Cristo, va directamente al infierno y no hay salida de ellos. No hay escapatoria, no hay alivio de su tormento. Y la ira santa de Dios es derramada sobre el pecador. Y todo lo hago por amor del Evangelio. Y todo lo hago por causa del Evangelio. Y por eso buscamos las maneras de presentar el mensaje del Evangelio y dejamos a un lado nuestra libertad cristiana por causa del Evangelio. El infierno es real. ¿Qué esperas por compartir el Evangelio? Padres, ¿qué esperas por compartir el Evangelio? Es que mi hijo no quiere saber nada. Pues desgástate, hermano. Desgástate.
Háblale una y otra vez a tu hijo. Si es la voluntad de Dios que tu hijo se salve, gloria al Señor, pero es nuestra responsabilidad presentar el evangelio. La única manera de no ir al infierno es a través de Cristo. ¿Qué esperas por compartir el evangelio, amado hermano? Ay, no, pastor, que lo haga otro. Hazlo tú, hermano. Hay familiares nuestros que no conocen del evangelio de Cristo. Y usted y yo sabemos que esas personas necesitan del evangelio de Jesús. Porque a medida que yo conozco más acerca de este Dios lleno de ira, lleno de justicia, lleno de santidad, santo, santo, santo. ¿Usted cree que a Dios le tiembla el pulso? Dios es todopoderoso, amado hermano. Recuerda eso siempre. El Dios al cual a nosotros adoramos es un Dios omnipotente, es omnipresente. Él sabe todo, es omnisciente. Entonces, en la medida que yo conozco más acerca de este Dios que es santo, sabe, el temor hacia Dios va creciendo también. ¿Qué es el temor a Dios, amados hermanos? Proverbios capítulo 1 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué es el temor a Jehová? Es esa reverencia sumisa que responde en obediencia, en adoración hacia Dios mismo. Y hay tres componentes del temor al Señor que debemos de tener muy marcado en nosotros como cristianos. En primer lugar, ¿quién es Dios? Ahí van los atributos, ahí va su esencia. A ver, ¿quién es Él? Muestra su misericordia, su bondad. En segundo lugar, ¿quién soy yo? Soy un pecador. Y en tercer lugar, ¿quiénes son los hombres? Entonces, en la medida que yo voy conociendo más al Señor, yo estoy conociendo quién soy yo y quiénes son los hombres. Y cómo va a seguir creciendo ese temor de Dios a medida que yo siga interactuando, creciendo en el conocimiento de su palabra y viendo quién es el Dios de la Biblia. Aquellos que todavía estamos en esa lucha con el temor a Dios, vaya a Job, lea Job. Desde el capítulo 38, capítulo 38, 39, 40, 41, 42, 5 capítulos en los cuales Dios le responde a Job de quién es él. Y Dios le dice a Job, ¿tú me vas a enseñar juicio, amigo? Está bien, habla porque yo estoy aquí sentado escuchándote. ¿Tú vas a enseñarme juicio a mí? ¿Tú me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas? ¿Sabe cómo responde Job en el capítulo 42? Luego que Dios le dio una cátedra, una maestría increíble acerca de quién es él. ¿Sabe cómo responde a Job? Señor, de oídas te he oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, después de todo esto, Señor, yo me arrepiento de todo lo que yo he hecho, y me arrepiento de todo lo que yo he dicho, porque estoy delante de un Dios, Rey de reyes y Señor de señores, un Dios soberano que sabe todo lo que hace. Job no actuó después de haber escuchado a Dios. Él no actuó refutando todo lo que estaba diciendo a Dios. No, él actuó en arrepentimiento. Amado hermano, el infierno es real, Dios es real. ¿Qué esperas por compartir el evangelio? Y dice el versículo 23, y con esto termino, para ser partícipe de él. Y lo maravilloso es que Dios
nos utiliza para poder llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y tenemos parte en los beneficios. Aunque eso no es lo que nos mueve a nosotros como cristianos, sino que nosotros debemos de perseverar en el Evangelio, pero perseveramos en el Evangelio porque somos preservados por Dios, somos guardados por Dios. Amados hermanos, ser embajadores de este mensaje, que es el único medio que Dios ha establecido para salvar a las personas, es una tremenda responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú con este tesoro? Despierta, iglesia. Despierta, iglesia, despierta. El Señor en su gracia nos ha dado el privilegio de proclamar el mensaje del Evangelio y es el único medio por el cual los pecadores pueden conocer al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, y no te avergüences de ese Evangelio que es poder de Dios para salvación. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Predica este mensaje una y otra vez, porque bienaventurado es aquel que lo predica. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Vamos a orar, hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obre en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.